Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie. Proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de lo leal, recto y irreprochable que fue nuestro proceder con vosotros los creyentes. Sabéis perfectamente que tratamos con cada uno de vosotros personalmente como un padre con sus hijos, animándoos con tono suave y enérgico a vivir como se merece Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. Esa es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. Palabra de Dios. Señor, tú me sondeas y me conoces. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Señor, tú me sondeas y me conoces. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te acaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y de podredumbres. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en contra vuestra, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como ocurre en esos grandes buffets donde hay tanta comida que uno no puede comer de todo y hay que limitarse a una parte. Así nos está pasando en estos días. Estuvimos leyendo, deberíamos haber leído mejor, el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, pero estábamos de fiesta con Santa Rosa de Lima y con San Bartolomé, así que llegamos al final
de lo que vamos a leer de ese capítulo, porque todavía lo que nos trae el leccionario no le da fin, pero ya mañana vamos a entrar en el capítulo 24. Total, el capítulo 23 es una serie de 7 lamentos que hace Jesús por la conducta de los letrados y los fariseos, que son admirados por la gente y también seguidos, imitados, pero que se han convertido en un problema para sí mismos y para sus propios seguidores. La primera vez que yo leí este texto, la impresión que me dio, claro, yo estaba muy muchacho cuando eso, la impresión que me dio era que Jesús estaba repartiendo rejo. Pero después me di cuenta de que Jesús lo que hace es lamentarse. Él lamenta una conducta que es totalmente inapropiada y sumamente dañina. Así es como nosotros, para sintonizar con Jesús, tenemos que leer estos textos. Primero, hace una denuncia. En realidad, la denuncia genérica es la hipocresía, pero esa hipocresía reviste distintas formas. Lo primero que encontramos hoy es: ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros encalados. En el tiempo de Pascua, en Israel se acostumbraba blanquear con cal los sepulcros para darles un aspecto menos sombrío. Pero de todas maneras, por dentro lo que tenían era podredumbre y huesos. Y entonces él se refiere a la actitud y a la conducta de los letrados y los fariseos, que dice: por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están repletos de hipocresía y de crímenes. La hipocresía aquí consiste en disfrazar una realidad impresentable. Y esa realidad impresentable, proponerla como algo bello, como los sepulcros encalados, como algo presentable. La razón de eso es que Jesús dice: son tumbas que la gente pisa sin saberlo. Al decir eso, se refiere a que la gente que pisaba tumbas o que entraba en contacto con las tumbas quedaba impura. O sea, con ese disfraz de respetabilidad que le daban a su conducta, confundían a la gente y la gente terminaba imitando esa conducta y haciéndose igualmente reprobable que ellos. Jesús lamenta esto porque en el fondo esto conduce a una confusión de valores, donde las personas consideran que si los más respetables lo hacen, pues se puede hacer. El segundo lamento que escuchamos hoy se refiere al tratamiento que le dan o que les dan a las víctimas.
honran a las víctimas, pero después de que las mataron. Y además se sienten solidarios con aquellos que mataron a quienes ahora ellos les edifican monumentos. Y de esa forma están disfrazando hipócritamente el asesinato y volviéndolo algo admisible. Dice, ustedes dicen, si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Y con esto no hacen más que atestiguar en contra de ustedes que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Es decir, hijos en el sentido que tiene el término en la Biblia, imitadores, seguidores de los que asesinaron a los profetas. Estas cosas no están tan lejos de nuestra realidad. También en nuestro mundo, lamentablemente, con Jesús, tenemos que reconocer que en muchos casos el atropello se legitima y se quiere hacer presentable, y al mismo tiempo se hacen homenajes a las víctimas, en una contradicción que parecemos no advertir, y que precisamente por eso esa contradicción se vuelve tan peligrosa y tan lamentable. Hemos visto que en Colombia las víctimas se revictimizan porque una vez que han muerto y que ya no se pueden defender, los que fueron asesinados han sido acusados de atrocidades que nunca cometieron. Pero luego, esas mismas víctimas se les hacen homenajes. Y esos homenajes no les devuelven a quienes los lloran los seres que perdieron, ni tampoco restauran la justicia en las relaciones sociales, y mucho menos garantizan que esas cosas no se van a repetir. Esto que Jesús lamenta para aquella época resulta lamentable en toda época, también en la nuestra. Y necesitamos escuchar al Señor para poder construir una sociedad donde tenga cabida la compasión, donde tenga cabida la humanidad. Tenemos una tarea que prácticamente está apenas comenzada. Y el Señor quiere invitarnos a que nosotros sintamos como Él lo lamentable que es, lo deplorable que es el estado en el que se encuentran las sociedades humanas, que fingen y quieren hacer presentable lo impresentable, y que luego rinden homenajes a las víctimas y quieren echarle tierra simplemente a los muertos, sin buscar la rectificación de esas conductas que son totalmente criminales. Dios es el Dios de la vida, y Él nos bendice dándonos vida. Y nosotros
cuando lo bendecimos a Él, le damos gracias por la vida, pero no podríamos al mismo tiempo dar gracias por la vida y atropellar la vida. Celebrando ahora la Eucaristía, el Señor nos ofrece su vida. Esto es mi cuerpo, yo lo entrego por ustedes. Esta es mi sangre, yo la derramo por ustedes. El Señor nos ofrece su vida y nosotros la recibimos y llamamos a esto acción de gracias, Eucaristía. Pero no estaría bien que nosotros recibiéramos la vida y al mismo tiempo la afligiéramos o la atropelláramos. Cuando el Señor nos invita a acogerlo, se nos está presentando de diversas formas, y la más importante de todas es en el semejante, en el otro ser humano. Él allí nos pone cita para que allí nosotros manifestemos la gratitud y la acogida por la vida.